en este punto tenemos que la forma de onda va a ser así, rectificada, ¿okay? De 0 a pi y de pi a 2pi el 10^12. ¿Ok? Entonces decimos que la corriente en la fuente es lo que vamos a calcular, y de fuente va a ser igual a la sumatoria de las otras componentes de la corriente. ¿Ok? Entonces I de fuente va a ser igual a la corriente en la resistencia más la corriente en el condensador. Entonces decimos que I de fuente va a ser igual al voltaje en la carga, o el voltaje en la fuente, o el voltaje que está en este punto, entre R más C derivada del voltaje en la carga con respecto al tiempo. La derivada de ese voltaje va a ser igual raíz de 2b omega coseno omega t. ¿Ok? Decimos que la corriente de la fuente va a ser igual raíz de 2b sobre r seno omega t más omega c raíz de 2b coseno de omega t. ¿Ok? Fíjense, va a agrupar términos y de fuente va a ser igual raíz de 2b sobre r, factor común, seno omega t más omega rc coseno omega t. ¿Ok? Entonces fíjense, en el caso anterior vamos a calcular justamente cuando nuestro condensador, nuestra carga solamente va a depender de la descarga del condensador, ¿ok? Donde se apaga este señor. Entonces fíjense, nuestro intervalo va a ser entre pi medio y pi. Fíjense, aquí está trabajando normalmente, ¿ok? Entregando el voltaje, la fuente a la carga. Y justamente en este punto, nosotros no sabemos dónde se va a apagar, dependiendo del omega, del tau que nosotros conectemos aquí. Él va a comenzar a apagarse, ¿ok? Simplemente el condensador se va a descargar en la resistencia. Entonces decimos que la corriente, cuando omega t va a ser igual a beta, tiene que ser igual a 0, justamente donde deja de conducir, donde deja de entregar, donde ya la fuente no tiene dominio, sino el condensador comienza a descargarse. ¿Okay? Fíjense que en este punto es donde comienza a caer el voltaje en la señal sinusoidal. Entonces fíjense, 0 va a ser igual a raíz de 2b sobre r. Decimos que Q va a ser igual a omega RC, para simplificarlo, Q coseno de beta más seno de beta. Todo eso tiene que ser igual a 0. O es 0 este término o es 0 este término. ¿Okay? Este término nunca va a ser 0. Q coseno de beta más seno de beta va a ser igual a 0. ¿Okay? Decimos que menos Q va a ser igual seno de beta entre coseno de beta. Esto es la tangente. Tangente de beta. Y decimos que tangente de beta, pero cotangente de beta negativo va a ser igual a beta. ¿Ok? Habíamos hablado que nuestro intervalo de apagado debía ser entre pi medio y pi. ¿Okay? Se enciende aquí y nosotros no sabemos cuándo comienza a apagarse, cuándo comienza la descarga. Entonces, nuestro intervalo de apagado va a ser pi medio menor o igual a beta menor o igual a pi. Entonces decimos que beta va a ser igual a pi menos arcotangente de Q. ¿Ok? Entonces fíjense, nosotros tenemos nuestro ángulo de apagado, pero tenemos que ver cuándo él se va a activar. ¿Ok? Entonces, para calcular el ángulo de encendido, ¿ok? Entonces fíjense, nuestro ángulo de apagado va a estar comprendido entre pi medio y pi, que él normalmente se activa aquí. Tenemos el ángulo de apagado beta,
Y justamente tenemos que ver en dónde él va a comenzar a trabajar. Entonces fíjense, se apaga, comienza a descargarse y se va a activar otra vez. ¿Ok? Se descarga y se carga. Entonces nuestro intervalo de encendido va a estar entre beta menor o igual a omega t menor o igual a pi más a el ángulo de encendido más 2pi. O sea, el ángulo de encendido va a estar justamente en este intervalo, ¿ok? En el otro ciclo de la señal. Entonces, justamente necesitamos nuestras condiciones iniciales, ¿ok? Entonces, fíjense, justamente en este periodo, cuando llegue aquí, nuestra corriente va a ser 0, ¿ok? Entonces, el voltaje del condensador va a ser igual a K por E a la omega T sobre Q, ¿ok? Recuerden que el voltaje del condensador va a ser igual a K por E a la menos T sobre RC. Simplemente sustituimos con Q, ya que como estamos evaluando justamente aquí, la corriente 0 no está comenzando a conducir y de T igual a 0. ¿Ok? Entonces fíjense, vamos a calcular justamente que nuestra condición inicial, voltaje condensador en beta, va a ser igual a K por E a la menos beta sobre Q. ¿Ok? Entonces decimos raíz de 2b seno de beta igual a K E a la menos beta sobre Q. Entonces K va a ser igual a raíz de 2b seno de beta E a la b sobre Q. ¿Ok? Entonces fíjense, nuestro voltaje condensador va a ser igual a ¿quién? Raíz de 2b seno de beta E a la menos omega t menos beta sobre Q. ¿Ok? Entonces fíjense, vamos a calcular en nuestra condición inicial. ¿Ok? Vamos a sustituir en alfa más 2pi. ¿Ok? Igualamos los voltajes. Pues raíz de 2b seno de beta E a la menos alfa más 2pi menos beta sobre Q. Acuérdense que ya no estamos trabajando en régimen transitorio, sino en régimen permanente. ¿Ok? Entonces el voltaje en la carga va a ser igual a raíz de 2b, es para todo t, sobre pi, coseno de alfa menos coseno de beta más q coseno de beta, y aquí está la parte transitoria. 1 menos e a la menos 2pi más alfa menos beta sobre q. Fíjense que esto lo vamos a utilizar para calcular nuestro ángulo de encendido. ¿Ok? Fíjense. Cualquier duda, bueno, me escriben. Fíjense que el ejercicio que yo quiero que calculen ahora, que realicen ahora, no quiero que se enrollen mucho con este problema, pero quiero que lo hagan. Lo más probable es que, bueno, lo tengan en un examen planteado. R, L, el diodo, tenemos el voltaje en la fuente y anexamos un filtro en paralelo con una cana. ¿Ok? Entonces fíjense, lo planteamos de manera similar. El voltaje en la fuente va a ser igual a raíz de 2b 0 omega t. ¿Ok? Tenemos el voltaje en la carga. Entonces decimos que la corriente que entrega la fuente va a ser igual a la corriente que tenemos en la carga, que esa ya la deben conocer, que es raíz de 2b sobre z seno de phi e a la menos omega t sobre tangente de phi
más seno omega t menos phi. ¿Ok? Esta es la corriente que pasa por este ramal. Y la otra corriente es la corriente del capacitor, que es omega c raíz de 2b coseno de omega t. ¿Ok? Esto es para calcular la corriente en la fuente. Fíjense lo sencillo que es. Lo único complicado va a ser que vamos a tener que dejar planteada una solución no trivial para el cálculo de alfa. ¿Ok? Eso lo van a hacer, dejar planteada la solución no trivial. Ok, evalúo y de fuente cuando omega t es igual a beta, tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar raíz de 2b, saco factor común todo esto, sobre z, ¿ok? Seno de phi, e a la menos omega t, sobre tangente de phi, más seno de omega t menos phi, aquí sustituyo beta, aquí sustituyo beta, más omega c por z coseno de omega t igual a beta. Entonces vamos a tener una solución que no va a depender de esto sino de lo que está aquí adentro. Todo esto tiene que ser igual a 0. Seno de phi e a la menos beta sobre tangente de phi más seno de beta menos phi más omega c z coseno de beta igual a 0. Entonces tenemos una solución no trivial. ¿Ok? En el caso de las soluciones no triviales, usar MATLAB. ¿Ok? Entonces fíjense. Tarea. Ángulo de encendido. Ángulo de apagado. Dejar las expresiones y con MATLAB hacer las gráficas para el ángulo de beta con respecto a la carga que nosotros tenemos. ¿Ok? Clarísimo. Va a ser una gráfica como la parte anterior. Ok, fíjense. Disponemos un puente rectificador de media onda no controlado. ¿Ok? Con solamente una carga inductiva. Fíjense que esto se lo voy a colocar de manera tal que nosotros se nos sea un poquito más sencillo los cálculos. ¿Ok? Entonces fíjense, para este caso vamos a hacer cálculo de corriente efectiva, voltaje efectivo, corriente media, voltaje efectivo y voltaje medio. ¿Ok? Más o menos para que los cálculos sean un poquito menos tediosos. La fuente seguimos igual, seno omega t. Está en la fuente. Entonces fíjense, vamos a calcular la corriente que tenemos en ese señor. Podemos hacerlo por caminos más fáciles. ¿Okay? Planteamos la ecuación de la resistencia. Entonces fíjense, decimos que la expresión de la corriente que habíamos calculado en el caso anterior iba a ser igual a raíz de 2b sobre z seno omega t menos phi más seno de phi
E a la menos omega t sobre tangente de phi. ¿Ok? Entonces decimos que Z va a ser igual a omega entre L. ¿Ok? El voltaje que tenemos en el diodo va a ser igual, mayor o igual a 0. ¿Ok? Tenemos que ir para omega t igual a beta, igual a 0. El ángulo phi, como es un inductivo puro, entonces va a ser igual a 90 grados. ¿Ok? Sustituimos esto aquí. Y de t va a ser igual a raíz de 2b sobre omega L seno de omega t menos pi medio más seno de pi medio por e a la menos omega t sobre tangente de pi medio. Todo este término que está aquí va a tender a 1 y de t va a ser igual raíz de 2b sobre omega L seno de omega t pi medio más 1. ¿Ok? Podemos desfasar ese seno y transformarlo en un coseno. Entonces va a ser igual a i de t, va a ser igual a raíz de 2b sobre omega L 1 menos coseno de omega t. ¿Ok? Entonces fíjense, para calcular el ángulo beta y omega t igual a beta igual a 0. ¿Ok? Entonces queda raíz de 2b sobre omega L 1 menos coseno de beta igual a 0. Entonces decimos que coseno de beta igual a 1. Eso quiere decir que el coseno de beta va a ser igual a 2pi. ¿Ok? Perdón. Beta va a ser igual a 2pi. En el caso de inductivo puro, fíjense que estos cálculos son muy sencillos, pero lo que yo requiero es que calculemos los valores medios, los valores eficaces y cuáles son los valores de rizado. ¿Okay? Entonces, decimos que la tensión media va a ser igual a de medio 1 sobre el periodo es 2pi, raíz cuadrada, perdón, la integral entre alfa y beta, el ángulo de encendido, el ángulo de encendido cuando se activa y el ángulo de apagado, por la función. La función es raíz de 2b seno de omega t derivada de omega t. ¿Okay? Entonces el voltaje medio va a ser igual a 1 sobre pi, 1 sobre periodo, la integral de t1 a t2 de la función de t con respecto al tiempo. Esta es la ecuación. ¿Ok? Entonces decimos que el voltaje medio en este circuito va a ser igual a 1 raíz de 2p sobre 2pi menos coseno omega t de 0 a 2pi tiene que ser igual a 0. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces fíjense. Vamos a calcular el voltaje medio justamente aquí tenemos que 0, ¿okay? Una tensión AC. Vamos a calcular la corriente media. Ya la corriente media la tenemos. Entonces decimos que I medio va a ser igual a 1 sobre 2pi. Simplemente para este tipo de ejercicio, lo único que tienen que tener claro son los límites de integración. ¿Okay?
1 menos coseno omega t de omega t. Entonces fíjense, esto nos va a quedar medio, va a ser igual a la raíz de 2b sobre omega L. Fíjense que integramos el coseno 1, simplemente es omega t, e integramos el coseno. Entonces esto nos va a quedar 1 sobre 2pi, esto se va con esto, fíjense que nos va a quedar raíz de 2p sobre omega L. ¿Okay? Lo voy a hacer directo. Ustedes calculan paso a paso las integrales. Vamos a calcular la tensión RMS. ¿Okay? Voltaje RMS va a ser igual 1 sobre el periodo, todo eso elevado, todo eso a la raíz cuadrada, alfa beta, que son los límites de la integral, y la función al cuadrado, raíz de 2b seno omega t, todo esto al cuadrado de omega t. ¿Ok? Si nosotros calculamos todo esto, nos va a quedar el voltaje RMS va a ser igual a B. ¿Ok? Aplicando propiedades trigonométricas aquí. Ok, entonces le aplicamos lo mismo para la corriente, y RMS 1 sobre 2pi, que es el periodo, la integral entre alfa y beta. Acuérdense que alfa es cuando se enciende y es 0. Por si acaso se me olvidó decírselo. Raíz de 2b sobre omega L al cuadrado 1 menos coseno omega t al cuadrado de omega t. ¿Ok? Entonces la corriente RMS, se lo voy a colocar directamente el resultado, da esto. ¿Ok? Fíjense, lo único que tienen que resolver es la integral. ¿Estamos claros?